buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Por suerte, en lo personal tengo este espacio como para poder profundizar un poco más en las noticias que ustedes vieron en la tapa de los diarios, se desarrollaron con los principales titulares y de pronto hay como un par de ideas que se desprenden de determinados hechos importantes que han ocurrido en los últimos días, que no se pueden conversar más porque ya pasamos a otra cosa inmediatamente. Bueno, de hecho, hoy también tenemos muchas noticias. Tenemos a Van der Brule, que no se sabe si lo van a extraditar, que está detenido, que está el tema pendiente de la extradición en el caso de lavado de dinero en Uruguay, en el marco de la causa contra Vudú. Y de pronto queda como ya muy atrás la marcha de silencio, y no tan atrás la marcha que se hizo ayer por la tragedia, los 3 años de la tragedia de Once, donde también estuvimos presentes. Invitamos al fiscal Campagnoli para esta noche aquí en Será Justicia, porque fue uno de los primeros fiscales que de alguna manera puso en evidencia que había un problema entre el trabajo de los fiscales y de los jueces o del Ministerio Público y de pronto determinadas presiones políticas, que no podían trabajar bien los fiscales. Esto ahora lo hemos visto en la marcha del silencio del otro día, que fue una marcha de homenaje, pero en donde también uno quiere saber qué está pasando con el trabajo dentro de la justicia. Esto ya es Vox Populi, que hay muchos que están dando a entender que no quieren los fiscales ya más la injerencia del poder político en lo que es su tarea. Y esto lo dejaron bien planteado en distintas circunstancias. Por otro lado, también nos preguntamos si hay un cambio en la imagen de la justicia a partir de la muerte de Nisman y a partir de los fiscales que se ponen adelante esta muerte diciendo queremos hacer un homenaje, queremos que se esclarezca la muerte, entre otras cosas. Es un año político este, y es un año en donde los fiscales están pidiendo hacer su tarea, no están armando un partido judicial. Así todo, se habló de un partido judicial, lo hizo la presidenta la semana pasada. Y la última noticia es que sí solicitaron los fiscales a la Cámara del Crimen ser querellantes en la causa donde se investiga justamente la muerte de Nisman. Esto fue rechazado en primera instancia. Vamos a hablar un poquito de todas estas cuestiones con el fiscal Campagnoli, a ver cuáles, digamos, qué otras cuestiones, además de lo que ya escuchamos de Campagnoli, podemos entender de lo que está pasando entre el mundo judicial o determinado sector del mundo judicial, las presiones políticas, el mundo policial, el mundo político y la sociedad. Después de la pausa. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Bueno, estamos con el doctor Campagnoli. Varias preguntas hice al comenzar el programa y de pronto quiero que usted me diga, doctor, buenas noches, primero que nada, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Qué le parece importante que podamos ver o pensar después de todos estos temas en donde los fiscales de alguna manera están acusados por querer armar un partido político, donde hay opiniones divididas respecto a la marcha del silencio, donde en el medio hay una investigación respecto a la muerte de Nisman?
¿Qué dejó esta marcha de silencio? Bueno, en primer lugar, hay que dejar bien en claro que la marcha fue convocada como un acto de homenaje a un fiscal que murió, tuvo una muerte violenta en circunstancias que aún están por esclarecerse, pero que sin duda tienen que ver con su trabajo. Así él haya sido asesinado o así él haya decidido quitarse la vida, no hay duda para nosotros, para mí por lo menos, que su muerte tuvo que ver con su trabajo. Y por lo tanto creímos que era necesario rendirle un homenaje que nadie le rindió. O sea, desde el ámbito de la Procuración General de la Nación no se dictó ni un día de duelo, no hubo una bandera media asta, no hubo ni un minuto de silencio. Bueno, nosotros quisimos rendirle ese minuto de silencio, en respeto a su trayectoria como fiscal, en respeto también al dolor de su familia, y era justamente, como ya lo he dicho, una marcha del silencio también, porque es el silencio y la tranquilidad que necesitan los fiscales que están entendiendo los casos vinculados a la muerte de Nisman. Su muerte propiamente dicha y también la denuncia que él hizo antes de morir. Entonces ese silencio respetuoso del dolor y respetuoso de la investigación que tienen que llevar adelante los fiscales. Una investigación que tiene que ser hecha con tranquilidad. ¿Hizo falta que muriera Nisman en estas circunstancias tan violentas y dolorosas para que de alguna manera los trabajadores del Ministerio Público tomaran conciencia que en algún momento hay que poner un límite? No, si bien la muerte del fiscal Nisman es un hecho puntual que marca un antes y un después, no creo que fuese algo necesario, porque de hecho en el Ministerio Público Fiscal se vienen dando una serie de circunstancias que muestran un hartazgo y un basta, ¿no? Desde mi suspensión, cuando se pretendió disciplinar a los fiscales, dando como ejemplo una sanción anticipada de suspenderme, de sacarme de mi despacho, etcétera, hasta un montón de actitudes que se vienen tomando que tienen que ver más con una cuestión, y vuelvo al punto anterior que vos mencionaste, de la partidización de la justicia, tienen más que ver con acciones que se toman desde la Procuración que con aquello que nosotros como ex compañeros de Nisman quisimos rendir un homenaje. O sea, cuando la presidenta o quien sea habla de un golpe judicial o de un partido judicial, es algo totalmente contrario al espíritu que tuvo como fin esta convocatoria. Porque si hay algo que en general se puede decir de la gente de la justicia, es que somos apartidarios, es que somos personas que no nos parece bien que la política entre en el Poder Judicial, no nos parece bien. A algunos que sí, pero en general no, los que somos de hace muchos años de carrera, yo hace más de 30 años que estoy en la justicia, nos acostumbramos a jueces y fiscales que no tenían ningún color político, porque es muy peligroso que quien te tenga que juzgar o quien te tenga que investigar pertenezca a una facción política. Sin embargo, vemos desde la propia órbita del Ministerio Público Fiscal que hay algunos fiscales que se autoproclaman como fiscales militantes, militantes que pertenecen o dicen que pertenecen a la asociación esta que se autodenomina Justicia Legítima. Justicia Legítima. Y que suscribe y comparte todas las políticas oficiales, que más allá sin entrar en un juicio de valor, es algo muy preocupante para el justiciable. O sea, porque la justicia que logra la impunidad de los amigos del poder es muy grave, pero una justicia que persigue a los enemigos es muchísimo más grave. Veamos lo que está pasando en este mismo continente, en Venezuela, ¿no? Sí. Detenciones de opositores con grupos de combate de 40 personas que irrumpen en la casa de un alcalde. A ver, eso es lo que lleva la justicia militante. Y por eso yo, y esto lo digo a título personal, no estoy de acuerdo con la politización de la justicia y estamos muy lejos de que la marcha, la convocatoria haya sido la fundación de un partido judicial. La verdad que me parece una frase muy desafortunada. Bueno, hace tiempo que se viene hablando, ¿no?, del partido judicial. Recuerdo yo haber hecho exactamente hace un año un programa sobre el tema del partido judicial, sobre ciertas reformas que se querían hacer en el ámbito de la justicia. En ese momento en la mira no estaban los fiscales, sino la Asociación de Magistrados. Y es muy
llamativo que el debate que hay dentro de los trabajadores de la justicia es un debate que se dio hace ya un par de años, también, digamos, en pleno proceso de kirchnerismo, o no sé si de Néstor Kirchner o de la presidenta Cristina, en el periodismo, con el periodismo militante o el periodismo. En mi caso sería periodismo corporativo, porque al trabajar en TN sería... Yo tendría los mismos intereses que Mañeto, que no es así, digamos. Sí, es como si ustedes tuvieran los mismos intereses también que, no sé... yo creo que tanto periodistas como fiscales tienen que ser independientes para poder hacer bien su trabajo. Si un fiscal no es independiente, no puede hacer bien su trabajo, y lo mismo ocurre con un periodista y lo mismo ocurre con un juez. Entonces, realmente, querer partidizar la justicia, porque cuando se habla de partido judicial, en realidad, el único partido así parecido a un partido judicial que me suena es esto de justicia legítima. Claro. Esa es la politización de la justicia. Claro. Y bueno, por lo menos los que convocamos la marcha, ninguno comulgamos con las cuestiones de justicia. ¿Usted siente esta fragmentación dentro del mundo judicial? Como nos pasa a los periodistas, que estamos como de alguna manera divididos. Incluso el otro día yo estaba caminando por tribunales y me encuentro con un viejo amigo que está como editor de un medio kirchnerista. Y no sabía si saludarme o no, yo fui y lo saludé. Pero esta cosa de incomodidad porque vos estás de la otra vereda, ¿no? Y de pronto esta división que ya es un hecho en el periodismo, yo no sé si ya está en la justicia. Bueno, no sabría decirlo a ciencia exacta. Yo saludo a todo el mundo y no tengo problemas yo con nadie. Sin embargo, sé que hay muchos que tienen problemas conmigo. ¿Quiénes tienen problema con usted? No importa, sé por las cosas que han dicho, muchas veces, o sea, justicia legítima, se ha opinado cuestiones de mi juicio, de mi suspensión, opinado con las cuestiones de esta marcha, todo lo cual da una sensación de una búsqueda de fragmentación, pero desde mi punto de vista, por lo menos, los que lo ponen al que lo ponen en otro lugar es a uno, o sea, cuando vienen y dicen ustedes son opositores, ustedes son golpistas, están trazando una línea, poniendo de un lado a unos y poniendo de un lado a otros, y la verdad que ni una cosa ni la otra. Nosotros somos fiscales, quisimos rendir un homenaje al fiscal Nisman, y eso no puede ser tomado nunca bajo ningún aspecto como una tentativa de golpe o desestabilización. Y el hecho también, te voy a tocar un tema que seguro más adelante va a salir, el hecho también el caso de la denuncia contra la presidenta, como si eso fuese también una avanzada de hostilidades de parte del denuncia por encubrimiento que ahora, claro. Digamos... A ver, ¿es la primera denuncia que hay contra un presidente? No es la primera denuncia. Hemos tenido presidentes condenados, enjuiciados. Yo tuve investigación contra el presidente y nunca peligró ningún gobierno democrático por que haya una imputación contra un magistrado, un presidente, un funcionario público. Pero, por favor, ¿hay igualdad ante la ley o no? ¿De qué se trata? Bueno, cuando la marcha dice... tuvo otras lecturas y le invito a que veamos un poco la repercusión que tuvo la propia presidenta de la Nación, que se refirió a la marcha. Es un mundo de intereses, querido, de intereses que quieren que unos estén subordinados y los otros mandarnos, y se enfrentan con gobiernos como este que no permiten que nadie le marque la cancha. Este es el problema. Bueno, ahí está, marcando la cancha, ¿no? De alguna manera la marcha del silencio para la presidenta fue como que le estaban marcando la cancha. Yo, con todo respeto de la investidura presidencial, digo que acá permanentemente nos están marcando la cancha a nosotros. O sea, es la primera vez que hay un intento de injerencia en el Poder Judicial, es la primera vez que se pretende, como dije antes, disciplinar a los fiscales. Si se está tratando de hacer una justicia adicta al poder de turno, si eso es evidente y ya casi nadie lo puede negar. ¿Qué es marcar la cancha? Marcar la cancha es convocar una marcha de homenaje para un fiscal que murió violentamente por hacer su trabajo. Yo creo que no, me parece que marcar la cancha es otra cosa. Marcar la cancha es a lo que se nos somete permanentemente. ¿Bajo qué mecanismos es esta injerencia, marcar la cancha que ustedes reciben? ¿Cómo? Bueno, en la elección de los fiscales, en los concursos, mire, en citaciones, en determinadas publicaciones que hay en el sitio web de la Procuración que otras no, ¿cómo sería? Todo eso, todo eso y un poco más, porque realmente cuando uno ve el modo express en el cual yo fui suspendido a solo 4 días hábiles del pedido de la Procuradora de suspenderme,
es una cosa que nunca se había visto antes. Cuando uno ve que en los lugares de importancia, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, lo ocupan los mismos fiscales, o sea, los mismos fiscales están en los jurados donde concursan los aspirantes a fiscales, los mismos fiscales, todos pertenecientes al espacio de justicia legítima. Esos mismos fiscales están en el Consejo Evaluador, que evalúan las conductas de los fiscales. Esos mismos fiscales, o parecidos, o enrocándose, están en el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales. Y así sucesivamente también son aquellos quienes son elegidos para, por ejemplo, ocupar la unidad AMIA, como si los demás fiscales, que tenemos más de 20 años de trayectoria, no existiésemos. O sea, de un modo pasamos a ser parias dentro de la Procuración y el trabajo con la experiencia que da tantos años no es valorado por nadie. ¿Hay posibilidad de dialogar con, bueno, no creo que usted específicamente, porque usted fue denunciado por Gil Carbo con todo el tema de Lázaro Báez, usted lo recordará? Yo soy un hombre de diálogo, yo he dialogado con la Procuradora, ni bien me restituyeron en mi cargo. Fui a pedir por mis empleados, fui a pedir. ¿Y cómo está su fiscalía, trabajo. doctor, ahora? Porque yo sé que ha quedado desguazada cuando usted fue suspendido y cuando usted retomó su cargo, justamente porque quedó sin efecto el juicio político. El doctor fue suspendido en diciembre del 2013. En el 2014, a mediados, vuelve a la fiscalía, pero ya todo el trabajo que ustedes hacían, todo el área de investigaciones quedó desarmado. Claro, nosotros teníamos un área de investigaciones que constituía la unidad de averiguación de casos CNN, que fue, bueno, todos los que trabajaban conmigo fueron puestos en distintas fiscalías, sacados de mi órbita, y ese equipo de trabajo de jóvenes maravillosos, con mucha experiencia y mucha vocación de servicio, que en muy poco tiempo había dado muy buenos resultados. Habíamos esclarecido más de 1000 casos en un lapso de casi un año. Casos que estaban archivados, casos que le preocupan a la gente, salideras bancarias, robos a casas, bueno, infinidad de hechos criminales comunes, porque es una fiscalía de hechos comunes. Bueno, todo ese trabajo quedó totalmente desarticulado y nunca más yo pude reunirme con estos empleados, ¿no? Esos nunca más los pude reunir. Sí pude recuperar a otros empleados que habían quedado en la Fiscalía del Distrito de Saavedra, que habían sido sumariados, que habían sido perseguidos, que habían... Bueno, una serie de cuestiones que la verdad que ahora parece que fue hace un montón de tiempo, porque todos los días pasan cosas, ¿no? Gracias, doctor Campagnoli. Gracias. Fiscales que trabajan, que dan la cara, fiscales que tal vez ustedes no conocen, y cuál es la imagen que tiene la justicia, que tenía y que tiene ahora, sobre todo la de los fiscales, ¿no? La del Ministerio Público y en el caso de la acusación de los fiscales, a partir del caso Nisman. Se lo vamos a preguntar enseguida a Graciela Romer. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Graciela Romer, que tiene una mirada muy interesante sobre todo lo que estamos viviendo en estos meses, en este comienzo de año y estos últimos meses que nos están dando tanto para hablar. Y me interesaba, buenas noches Graciela, tu mirada respecto a lo que fue la marcha, al tema Nisman. Y estos fiscales que de alguna manera, el propio Campagnoli dice no está marcando la cancha, pero de alguna manera dijeron, bueno, hasta acá, ¿no? Sí. Ahora pues es que vamos a mostrar nuestras caras, que nunca les gustó, y vamos a marchar, que nunca les gustó, para un homenaje y para decir otras cosas también. A ver, el lenguaje no es arbitrario y de alguna manera siempre tiene un sentido, Cuando la Presidenta dice, nadie me va a marcar la cancha, en realidad
no sé qué quiere decir eso en democracia, porque la democracia y el pueblo participando es, de alguna manera, marcar la cancha. La división de poderes es marcar la cancha. Exactamente, y entonces el marcar la cancha, el ir y venir, digamos, esto es algo que hace al juego democrático. Es que yo hice una columna para la Nación del Domingo, donde planteaba, le daba razón en algunas de las lecturas que daba el gobierno nacional. Sentido de, la marcha fue política, por supuesto que fue política, fue una marcha política, pero no partidaria. Una marcha de esas características, la población manifestándose en ese sentido, además de manera espontánea, como fue más allá de la convocatoria de los fiscales, fue una cosa que es muy interesante. Fue convocada por un conjunto de fiscales, la mayoría de ellos desconocidos por la población, básicamente para homenajear a un fiscal muerto en situación dudosa, ¿no es cierto? Esto conmocionó a el conjunto de la población, porque una muerte violenta de esas características realmente es conmocionante. Alguien que estaba de alguna manera con custodias, protegido, ¿sí? Esto se enmarca dentro de una sensación que ya estaba presente desde hace tiempo en la población, es esta sensación de indefensión, de temor a la violencia, sobre todo a la violencia vinculada con el tema delictivo, pero estamos frente a un conjunto de ciudadanos que realmente tiene miedo de salir a la calle porque no sabe cómo volver. Entonces, en este marco, acontecimientos como la muerte del fiscal, me parece a mí que permitieron, digamos, canalizar, irrumpir o catalizar una serie de temores que ya veníamos observando. Cualquier analista de opinión que se dedicaba a un poco mapear esta sensación el clima, de desprotección. Efectivamente, lo que creo, desprotección y violencia, las dos cosas, exacto, ¿no? Entonces, la muerte del fiscal lo que hizo fue casi, te diría, funcionar como un elemento aglutinante. Por eso la marcha fue heterogénea desde el punto de vista, primero, desbordó la convocatoria. ¿Sí? Esa convocatoria de homenaje a un fiscal. Para homenajear a un fiscal uno va al templo, ¿sí? O va al cementerio, o va... No produce las 200, 300, 400.000 personas. Y digo esto, en un Twitter alguien me cuestionó porque en otro programa dije 200, 300, 400. Es que no importa, no importa el número. Claro. De todas maneras es importante el número y es importante la manera en que esta convocatoria se produjo. ¿Vos sabés qué? Yo estuve en la marcha, por supuesto, y además me puse a un costado, ¿sí? Para poder observar, ¿no? Cómo pasaba. Es por lo mismo que hice en Rosario con el tema de la manifestación por el campo, ¿te acordás? Allá en 2008. Claro. Era un poco tratar de ver realmente de qué se trataba ese fenómeno. Vi gente llorando. ¿Sí? Vi hombres llorando, vi hombres conmovidos llorando, mujeres llorando, que no hubo gente joven, no es del todo cierto, no fue masivamente una marcha de gente joven, pero por supuesto que hubo gente joven. ¿Coincidís con los que dicen que esta misma marcha son los caceroleros de antes? Hay un componente clase media, por supuesto que hay un componente clase media citadina, ¿sí? Pero no únicamente, depende de cómo te ubicabas. Si vos te ubicabas, por ejemplo, en los inicios de la marcha en el Congreso, el público era un público que mezclaba fenotípicos, digamos, de clase media, gente de clase media, pero al mismo tiempo también sectores populares que, digamos, venían de la zona sur. ¿Sí? No eran mayoritariamente sectores populares, pero también había sectores populares conjuntamente con clase media. Pero aún cuando hubiera sido mayoritariamente clase media, 80%, primero, la clase media es el 46-47%, ¿no es cierto?, de la población del país. Pero al mismo tiempo el 80% de los argentinos sí se describe como de clase media. O sea, ser de clase media es una cuestión aspiracional y además es, te diría, no solamente un indicador objetivo socioeconómico, hay cuestiones actitudinales y valores, y sobre todo, digamos, valores aspiracionales que tienen que ver con la clase media. Entonces, hay que entender también que el 54% que sacó el peronismo, que sacó Cristina Fernández en la última elección presidencial, tuvo que ver con el aporte de los sectores medios. No se puede ganar una elección, ¿sí? Y el peronismo, aún cuando fuere mayoritario, digamos, o en algún momento sí lo fue, no puede ganar si los sectores populares, aún cuando sea una fuerza realmente importante. Sí, los sectores medios, quiero decir. Te quería preguntar, antes de despedirme, ¿crees que esto va a beneficiar la imagen de la justicia, que no venía bien?
venía tan mala como la de la política? No, pues seguro, cerca de entre el 70 y el 75% de la población desconfía de la justicia por no ser independiente, por estar de alguna manera subordinada al poder político. Y esta cuestión de la subordinación al poder político tiene que ver con la responsabilidad propia de la política, ¿no es cierto? Además de con el, digamos, con el sector político. Entonces hay una presión de un lado, pero hay subordinación del otro. Entonces ahí hay un maridaje muy perverso, digamos, que la población, digamos, lo percibe, siente que hay una justicia, digamos, que no se maneja con los ojos vendados, hay una justicia de ricos y poderosos, hay una justicia de pobres y hay bolsones de impunidad. ¿Y la marcha vendría a cambiar de alguna manera la algo? Marcha, más que cambiar, yo creo que la marcha primero fue una demanda de la población hacia el sistema judicial, pero también obviamente hacia el sector político. Si va a cambiar algo, yo creo que sí. Y creo que la marcha lo que produjo es la evidencia de que un nuevo eje de demandas vinculados a cuestiones institucionales está presente en la población y va a tener que ser tomado sí o sí en este año de elecciones. Por lo tanto, yo creo que sí cambia el panorama y muchos de tus colegas preguntaban a mí y al resto, digamos, de gente dedicada a medir opinión pública, bueno, ¿a quién benefició y a quién perjudicó? Yo creo que es muy difícil, digamos, hoy por hoy. La primera cosa que uno plantea es, bueno, esto evidentemente impactó sobre el oficialismo y por supuesto impactó. Sí. ¿Hasta qué punto esto tiene su contraparte, digamos, en términos de beneficio a la oposición? Yo creo que no es así. La oposición podrá beneficiarse o no en la medida que puede incorporar, ¿no es cierto?, estos reclamos y ofertar, digamos, un diferencial respecto del gobierno nacional. Totalmente. Graciela, gracias. No, al contrario, un placer. Un gusto escucharte. Y un gusto tenerlos a ustedes del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 10 aquí en Será Justicia. Recuerden que este programa, comentarios, etcétera, los tienen en nuestro sitio www.serajusticia.net o nos pueden escribir serajusticia@fibertel.com.ar. Chao.